Sostenibilidad, evento organizado por Ecos en su aniversario 30, que será un espacio para exponer las buenas prácticas y fomentar la sostenibilidad. No te lo pierdas, el 10 y 11 de abril. El auspicio de Pago, Banco de Guayaquil, Banco Procredit, Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, Corporación Superior, FEMSA Salud, Grupo DANE, Latam Airlines Ecuador, NIRSA, Oxify by Kruger, Pronaca, Semaica, Veolia y Sur. ¿Sabías que Tempo Design abrió una tienda en Cumbayá junto al Colegio Menor y tiene descuentos hasta el 50% por apertura? Además, puedes visitar la zona de liquidación en Tempo de la Avenida Coruña con descuentos de hasta 65% en productos seleccionados. Puedes diferir tus compras hasta 12 meses sin intereses. Tempo Design, tu estilo, tu espacio. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 52 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad del Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el ingeniero Osvaldo Erazo y el ingeniero Miguel Robalino. Les invitamos a hacer un análisis, dada su experiencia, respecto de esto que, frente a las angustiosas situaciones económicas, la escuálida caja fiscal, se ha vuelto a hablar de la focalización de los subsidios a los combustibles. Sin embargo, se esperan concreciones en qué condiciones y cómo se lo va a hacer. Y parte de ello, por la distorsión de los precios, también incide el contrabando de combustibles. Ingeniero Osvaldo Erazo, ¿cómo afrontar este tema frente a las demandas de recursos económicos que tiene el país? Muy buen día, ingeniero Erazo. Don Miguel, qué gusto saludarle a usted, qué gusto compartir el panel con el ingeniero Robalino y un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Sí, en este momento hay que tener en cuenta de que el país es deficitario en lo que es producción de combustibles, prácticamente en lo que se refiere al diésel. El diésel, que es el producto que más se subsidia en el país, nosotros importamos prácticamente 68.5% del consumo de diésel es importado. Lo mismo en las gasolinas, el 62% de las gasolinas que consumimos en el país es importado. Y es más terrible en el gas que consumimos todos en nuestras cocinas. El 86.5% del gas que consumimos en el país es importado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como país petrolero entre comillas, prácticamente dependemos de las importaciones de combustibles. Tenemos estos tres productos que son los principales que se subsidian en el país. Pero claro, los subsidios de por sí no son buenos ni malos, sino depende cómo se los aplique y a quién se los aplique. Y también durante qué tiempo se los esté aplicando. Lastimosamente aquí los subsidios en el país no cumplieron con sus objetivos, que era de redistribuir la riqueza. Y más bien ahondaron las diferencias sociales que existen en el país. El año 2023, pese a que disminuyeron los subsidios en relación con el año 2022, pero se llegaron a subsidios que superaron los 3.200 millones de dólares solo en subsidios de los combustibles. De eso, el mayor subsidiado fue el diésel, que fue más de 1.600 millones de dólares. Entonces, claro, el gobierno piensa hacer focalizar los subsidios a los combustibles, pero hay que tener en cuenta primero, ¿no es cierto? El diésel es el producto más subsidiado y el gobierno acaba de anunciar de que al diésel no lo toparán. El gas, obviamente, no debería toparlo, ¿no es cierto?, que es el segundo más subsidiado. Por el efecto social que tiene, no debería toparlo. Y además, porque bien o mal, todo mundo utilizamos el gas. Pero en cambio, en lo que se refiere a las gasolinas, quien utiliza gasolinas es quien tiene un auto particular, ¿no es cierto? Y eliminando los subsidios paulatinamente, de una forma gradual. ¿Por qué este sería el momento? ¿Por qué sería el momento? Bueno, todos serían los momentos para poder focalizar los subsidios. Si el precio del petróleo está muy alto, ¿no es cierto? O si el precio del petróleo está muy bajo, todo momento es propicio para poder focalizar los subsidios. Pero este momento, por ejemplo, el subsidio por galón
de gasolina extra está más o menos en 24 centavos por galón. O sea, si se le eliminara totalmente el subsidio de la gasolina extra, pasaría de 2.40 a 2.64, o sea, no sería un incremento muy fuerte, ¿no es cierto? Pero eso le permitiría... Claro, porque eso depende del mercado internacional, precio internacional. Claro, los precios han estado, siempre están fluctuando, pero a pesar de que estamos en medio de algunos conflictos, incluso en el Oriente Medio, en el Oriente Lejano, lo que sea, que sigue el conflicto de Rusia y Ucrania, no se ha disparado el precio del petróleo, entonces no se dispararían también los precios internacionales de los combustibles. Entonces, de una manera gradual, y si solo se enfoca en lo que es las gasolinas, obviamente habría un ahorro de alrededor de unos $700 millones. Bienvenido al ingeniero Miguel Robalino, consultor energético. Volvemos a hablar de un tema recurrente que no encuentra una salida permanente. La focalización de los subsidios a los combustibles. ¿Cómo hacerlo para no afectar a quienes son de escasos recursos, pero sí sincerar los precios que necesitan los combustibles en el Ecuador? Buen día, ingeniero Robalino. Buenos días, Miguel, un saludo cordial a su radioaudiencia, un saludo cordial a Osvaldo, muy complacido de compartir con él este pan. El nuevo orden energético es lo que tenemos que entender, cómo está funcionando el nuevo orden energético en el mundo. Y yo siempre doy inicio con estos contextos geopolíticos porque estas industrias tienen una perspectiva y una proyección geopolítica, y como bien lo ha manifestado Osvaldo en varios detalles que ha dado, justamente hay factores o variables que no dependen de nosotros, como es el precio del petróleo, y eso afecta directamente a los combustibles. Hay que entender que un país lo primero que tiene que hacer es generar su abastecimiento, es decir, primero hay que abastecerse, y segundo, el nuevo orden energético plantea que hay que bajar importaciones por un lado, hay que mejorar la autoproducción por otro lado, hay que dejar de quemar basura, es decir, en el caso de los desperdicios que tenemos nosotros del gas asociado en los campos petroleros, y no hay que pagar sobreprecios. Es decir, esto estoy más lo topo porque como nosotros importamos combustibles que son caros y encima se ha denotado por los altos índices de corrupción que tiene la petrolera, especialmente en el área de comercio internacional, que lo ha demostrado la data, no lo digo yo, pagamos sobreprecios. Entonces, si entendemos desde esa óptica por dónde es lo que tenemos que irnos enfocando y vamos puntualmente a qué es dónde está el problema y cómo se lo tiene que solucionar. Mire, primero en el tema de los subsidios hay que entender que se tiene que hacer un diseño de focalización, hay que, es decir, crear el mecanismo de focalización por un lado, hay que generar los instrumentos, cómo se le va a hacer, y los modelos de compensación. Eso hay que tener claro, es decir, cómo se va a compensar. ¿Y cuáles son los problemas que desde el año 74 el Ecuador viene acarreando cuando se implantaron estos subsidios? Desde una óptica, lógicamente, no fue técnica ni económica, sino fue una óptica, yo diría, de desesperación de un gobierno de la época, cuando el WTI subió justamente por una guerra que se salía, la de Yom Kippur del año 73, y nos dejó implantar estos subsidios. Ya lo manifestó de una manera precisa Osvaldo, el subsidio es temporal, el subsidio tiene que tener justamente una temporalidad y un objetivo, y que se cumpla, y si no se cumple hay que eliminarlo. Entonces, en el país definitivamente ha llegado el momento y tenemos que hacer fuerza todos los ecuatorianos, desde la técnica, desde la economía, y dejar a un lado a todos los politiqueros y a los grupos sociales que hacen reclamos sin ningún fundamento. Porque hay que entender que también, por un lado, la economía del Ecuador se estructura en la dolarización. Y por otro lado, se estructura también esta dolarización en la industria de petróleo. Eso está demostrado. Entonces, los dos problemas que existen, un problema que existe en el tema justamente de subsidios es que están primero desactualizados, por un lado, y por otro lado, hay una dispersión de los mismos. Esos son los dos problemas. ¿Qué es lo que tiene que comenzar a hacer el gobierno? Primero, lógicamente, tenemos que actualizar esa información, definir cuál ente o cuál institución de las tantas que hay va a hacerse cargo justamente de poder manejar todos los subsidios, porque no solo son de los combustibles, sino que son entre subsidios directos e indirectos, los directos como son los subsidios al área de vivienda, al área de agrícola, etcétera, y los indirectos que son el dolor de cabeza, que son los que van hacia los combustibles y hacia la electricidad,
Y por otro lado, tenemos que una vez consolidar. Entonces, partiendo de eso, y la clave aquí, la clave está justamente para que no haya un impacto social muy fuerte, llegar a los quintiles más bajos, justamente de las economías más bajas, es decir, tenemos que de alguna manera dar protección a los más necesitados, si es que es bien el término. Con ese entorno y tras el análisis, y como ya se planteó, de todos los subsidios que el Ecuador tiene, es decir, entre directos e indirectos, los combustibles son el 77%. Entonces, esta cifra tiene que hacernos analizar a los ecuatorianos. De todos los subsidios, es decir, subsidios de vivienda, bonos de desarrollo, agricultura, electricidad, los combustibles son el 77%, es decir, por allí se va el dinero. Entonces, si estamos claros en ese dato y entendiéndose que entre diésel, gasolinas y GLP o el gas licuado o el gas que utilizamos, lógicamente el más alto es el diésel, viene la gasolina, como ya se lo detalló, y aquí, ¿cómo se va a plantear? Entonces, nosotros hemos manifestado que el gobierno está apuntando a dos cosas. Dar un primer paso que lamentablemente lo dimos en el año 2019, Miguel, y recordemos que nos costó que casi nos destroce en Quito cuando se implantó el sistema y dejó implantado el sistema de bandas, y que uno de los gobiernos que más daño le ha hecho en el sector energético al país es el expresidente Guillermo Lasso y su cartera de energía, justamente porque nos hicieron retroceder. Es decir, las bandas que ya estuvieron implantadas, si se hubiese caminando, cada punto que la banda va subiendo son ingresos para el país. O sea, si eso no se entiende desde la parte económica y no entienden los ministros de Estado y no tiene un presidente, estamos sumamente complicados. Entonces, en la óptica de cómo focalizar el subsidio y cómo manejar los precios, se tiene que definir. Manejar el precio puede ser tras un modelo exactamente nuevamente de bandas, pero yo he planteado que tiene que hacerse un plan piloto, que es importante, es decir, si vamos a ir por los combustibles, por la gasolina, establecer un plan piloto con plazo, con compensaciones, y demostrarnos a los ecuatorianos que esos recursos que se están llevando, los contrabandistas se están llevando, las bandas organizadas, van a salud y educación. Ahora, ingeniero Robalino, en esas condiciones, ¿cómo lograr una decisión política que permite implementar, precisamente luego de ese análisis de lo que ocurre con estos subsidios, que es una enorme carga para una escuálida caja fiscal y que tiene un enorme déficit? El gobierno Bien, le traslado esta inquietud. A ver, ingeniero Robalino, por favor. Adelante. Sí. Mire, Sí. el gobierno tiene que hacer sendas campañas de socialización. Es decir, hay que socializar el mensaje que nos quieren dar. Hay que demostrar, en cierta forma, objetivamente, para que entendamos la población, que todos esos recursos que van, esto se llama movimiento de factores. Es decir, el dinero que yo voy a poner en subsidiar y que no sabemos al final quién se beneficia, sí sabemos de hecho, somos todos menos los ecuatorianos, es importante saber cómo lo voy a distribuir. Es decir, si yo voy a tener recursos que voy a ahorrar por un lado, ¿sí?, que de paso el bajar importaciones es mejorar seguridad energética. Lo que pasa es que hay que entender cómo funciona la industria de la energía. Ese es uno de los problemas que tenemos, que no entienden cómo funciona la industria de la energía. Si yo voy bajando por un lado, soy autosuficiente, mejoro mi seguridad energética, esos niveles de mejorar la soberanía energética inclusive es un buen mensaje hasta para los multilaterales que nos prestan recursos. Entonces, esto se tiene que implantar sendas campañas para que se entienda y que todo ese dinero vaya, por decir, a becas en educación, o que ese dinero vaya a mejorar los temas de salud, o por otro lado, que ese dinero, que hay muchísima deficiencia en la parte de justamente del IES, también plantear modelos, qué sé yo, para los sectores de la tercera edad. Es decir, demostrar que esos recursos van a ir a otro lado y que sí los vamos a sentir. Entonces, eso es lo que tiene que hacer y comenzar a desarrollar con vocerías, pero vocerías que defiendan con la técnica, que defiendan con los números y que lógicamente no se apeguen a ninguna línea. Si no se lo hace así, Miguel, va a ser sumamente complicado. Es decir, reglas de juego claras,
para poder implantar. Ingeniero Osvaldo Erazo, en esas condiciones, ¿cómo establecer modelos que permitan, focalizando los combustibles, viabilizar y sincerar los precios? Ha habido muchos esfuerzos, muchas intenciones, muchos anuncios que finalmente no se han plasmado, pero que hoy, frente a la difícil situación económica que se vive, simplemente esto pudiera complicar aún más el mantener un subsidio indiscriminado cuando se requieren recursos. Bueno, no solo hay que transparentar lo que se refiere a precios, sino también cifras y también los cálculos que realiza el Ministerio de Finanzas con lo que se refiere al presupuesto. No olvidemos que para el año pasado ofrecieron, según el presupuesto, 515,000 barriles diarios y se llegó a 475,000 para hacerle números redondos. Se ofreció exportar 130 millones de barriles y bueno, esperamos las cifras oficiales, pero alrededor de 112, o sea, de 130 a 112. Lo mismo en los precios internacionales de los combustibles que se iba a importar, ¿no es cierto? Supuestamente íbamos a importar en 85 y se superaron los $100. Entonces, en la parte del cálculo, ¿no es cierto? Transparentar las cifras, hacer buenos cálculos para saber cuál mismo va a ser el escenario, ¿no es cierto? Y otra cuestión, ¿no es cierto? El rato que se eliminen los subsidios, en el caso que se lleguen a eliminar los subsidios, no es que se va a eliminar todas las distorsiones del mercado, porque no olvidemos que, bueno, la principal distorsión del mercado es lo que se refiere al contrabando, pero el contrabando se da por diferencia de precios. Y aquí en el país, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que se eliminaran el subsidio, el precio sin subsidio es, por ejemplo, de la gasolina extra sería de 2.64, pero en Perú el precio de la gasolina está en $5, ¿no es cierto? Entonces una cosa es precio sin subsidio y otra cosa es precio internacional. Entonces eso hay que aclarar, ¿no es cierto? De que si llegan a liberar el precio de las gasolinas, ¿qué? ¿Se va a liberar a precio sin subsidio o a precio internacional? ¿No es cierto? Eso, porque lo uno no es, precio sin subsidio no es lo mismo que precio internacional, ¿no es cierto? Y otra cosa que se nos viene este momento, ya con el decreto 150 que firmó el presidente Noboa, el Ecuador ya tiene que venderle al transporte internacional, al transporte pesado internacional, al transporte con placas internacionales a precios subsidiados. Se supone que los subsidios son para los ecuatorianos, ¿no es cierto? Pero este momento se les va a entregar, ya se les va a oficializar la entrega del combustible a transporte pesado que ingrese acá al Ecuador a precios subsidiados. Los subsidios tienen que ser para los ecuatorianos, pero lastimosamente nos ganó el Perú en una querella internacional, le ganó al Ecuador y nuestro gobierno o el anterior gobierno no fue capaz de defender los intereses del país y lastimosamente ahora se llega a esta situación. Entonces va a incrementarse el consumo del diésel principalmente y vamos a seguir manteniendo un precio subsidiado. El diésel es un combustible que sí es inflacionario. ¿Por qué? Porque es componente de los costos para muchas industrias. Pero por eso es la importancia de que se focalice y que se transparente estos mercados. Ahora, ¿cómo? ¿No es cierto? El gobierno tiene que definir quién va a ser el beneficiario, ¿cierto? Esa creo que es la parte más importante. Porque en el caso de que se focalice, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de seguir manteniendo el subsidio? ¿En qué producto? ¿A qué precio? ¿En qué monto? ¿Durante qué tiempo? ¿No es cierto? Y luego de eso vendría el cómo. Y el cómo nosotros creemos que lo más sencillo es manejarse con una tarjeta de débito, ¿cierto? O sea, me entregan a mí, por decir, un subsidio de $20. Me entregan $20 mensuales en una tarjeta de débito recargable mensual. Con esa tarjeta voy y compro el combustible en una estación de servicio, en una gasolinera, ¿no es cierto? Hasta los $20. El siguiente galón ya pago a precio sin subsidio. Creo que es lo más sencillo, lo más conveniente. Pero hay que también tener en cuenta de que el problema del contrabando no es solo de fronteras hacia afuera, sino también hay problemas de fronteras hacia adentro. ¿Por qué? Porque hay segmentos de consumo que utilizan el mismo combustible a diferentes precios. Ejemplo, el diésel.
El diésel se lo utiliza para la industria, se lo utiliza para el sector eléctrico, para el sector automotriz. La industria no recibe subsidio en el diésel. El automotriz tiene un volumen de subsidio, pero ese mismo producto tiene un mayor volumen de subsidio para el sector eléctrico. Entonces, mientras exista diferencia de precios por un mismo producto, puede darse el caso de que se dé un mal uso. Ingeniero Erazo, ¿cuál sería la fórmula cuando usted cite el caso de los precios como en el Perú? ¿Cuál sería la fórmula frente a los precios que mantienen los vecinos? Bueno, en el Perú ellos tienen una serie de impuestos adicionales, ¿cierto? Entonces, y eso hace que varíen muchísimo los precios. O sea, ellos castigan bastante al precio para disminuir el consumo y asimismo evitar una mayor contaminación. En cambio, aquí nosotros con los subsidios, nosotros coadyuvamos a la contaminación, además de que tenemos un combustible que cumple con la norma, pero que son normas caducas que no se ajustan a normas internacionales como las euros. Entonces, por ejemplo, el diésel, pongamos de ejemplo los precios del diésel. El diésel en el Ecuador está en 1.75, ¿cierto? El diésel en el Perú está en 3.87. En Colombia está en 2.32. Fíjese la diferencia que son los precios, ¿no es cierto? Los precios internacionales. Y lo mismo en las gasolinas. Las gasolinas de rato hay mayor diferencia. El precio aquí en el Ecuador de la gasolina de 85 octanos, sea la extra o la Ecopaís, está en 2.40. Pero en el Perú está en $5.07 y en Colombia en $3.88. La diferencia también es la calidad, el volumen de importación que se hace, el volumen de producción nacional y también lo que se refiere a los impuestos. Ingeniero Miguel Robalino, hablamos de lo que sucede en los países vecinos, cómo lograr una fórmula que permita, por un lado, sincerar los precios al interior del país y por otro, la competitividad frente a los países vecinos. Mire, lógicamente, uno de los problemas que tiene el Ecuador es, paralelamente a que se liberen los precios, es la gran diferencia que existe con Perú y con Colombia, ¿sí? Lo que pasa es que también hay un tema el caso de Colombia, mire, el caso de Colombia, lógicamente estamos hablando que dentro de la fórmula de paridad, es decir, todo lo que se tiene que sumar para sacar un precio final, ¿sí? Ellos consideran una manera de impuestos, llamémosle, ¿sí? El desarrollo de las energías renovables. Entonces, estos países en los precios van cargando, y por eso también hay diferencias, es porque ellos ya tienen una visión justamente hacia dónde van a ir ya las industrias de petróleo y gas, y todos los sectores de estas industrias que producen hidrocarburos, desarrollan el hidrocarburo. Entonces, claro, el tema es demostrar que si el precio se incrementa, ¿sí? En los combustibles, esos recursos, ¿qué objetivo tienen? ¿Sí? Entonces, es claro como cuando pagamos la planilla de la luz, todos los ecuatorianos, nosotros vemos que ahí se cobra la tasa de alcantarillado, se cobra la tasa de mantenimiento de vías, etcétera. Entonces sabemos que eso que le suma la planilla de luz, además de nuestro consumo, nos está dando otro servicio. Entonces, eso es como tiene que desarrollarse. Entonces, claro, con los ejemplos que acabó de dar Osvaldo, y lógicamente el por qué o qué se debería hacer, aparte de liberar el precio, que aún así vamos a quedar mucho más bajos que Colombia y Perú, también cómo se tendría que de alguna manera esa instancia internacional para que no haya fuga, cómo nosotros mejorar esa recaudación, ¿sí? A través de que, si bien es cierto, pagamos un poco más, pero estamos conscientes que ese dinero se va a ir a otros temas. Por ejemplo, nosotros venimos planteando que una de las situaciones importantes que el Ecuador tiene que entrar es a la industrialización de su petróleo. Las cifras que se han denotado en cuánto hemos exportado de petróleo, cuánto hemos industrializado de petróleo, ¿sí? Más o menos lo que se carga a las refinerías, que es una media de más o menos, dependiendo, 50 a 54 millones de barriles al año. Lógicamente, es un tema donde tiene que haber los índices
que tenemos que caminar a tratar de cubrir la demanda, por un lado, que es de más o menos 260,000 barriles diarios, ¿sí? La demanda interna, es decir, mejorando la industrialización, sea de carácter interno con nuestras refinerías, o sea a través de inclusive propuestas que sí existen técnicas de mandar a refinar nuestro crudo, ¿sí? Que aún con ese modelo nos sale más barato que importar, y a eso sumarle calidad al crudo. Es decir, si nos van a demostrar que vamos a tener calidad al combustible, si nos van a demostrar que la calidad de nuestros combustibles vamos a llegar a las normas internacionales, que no es que eso hay que llegar porque queremos o no queremos, es obligado. Pero aquí hay un tema importante, porque esto es un tema integral, y hay que entender, ¿quién maneja todos estos sectores? Es justamente la industria petrolera. Entonces, si nosotros tenemos falencias dentro de la industria o de la empresa Petroecuador, en donde tenemos una gerencia o un área importante de refinación, y no se ha hecho absolutamente nada por la refinación, por mejorar la refinación ni la calidad, y lógicamente uno de los problemas en los que está abatido la industria petrolera, y que yo creo que también es el momento en que a esa empresa hay que darle un giro total, es decir, se tiene que descontaminar totalmente a la industria, a Petroecuador. Es importante esto para que se puedan desarrollar los planes, porque Petroecuador es la encargada de producir los combustibles, Petroecuador es la encargada de distribuir los combustibles. Entonces, si desde allí no hay un control y con políticas realmente energéticas fuertes que nos denoten hacia dónde vamos, también va a ser un poco complicado. Entonces, es un mensaje para el gobierno. Tiene que comenzar por allí. Como dijo, aquí hay que clarificar cifras, hay que clarificar posiciones, y hay que comenzar a sanear justamente esta industria para poder manejarla de una manera óptima y eficiente. Ingeniero Osvaldo Erazo, uno de los problemas tiene que ver también, y se ha denunciado, usted precisamente lo ha señalado, hoy recoge diario El Universo, en la página 4, que hay subsidios que llegan a grandes empresas y deben ser revisados. Por ejemplo, los combustibles para la industria pesquera, camaronera, de aviación. ¿Cómo sincerar, cómo definir estos temas? Claro, cuando se hace un análisis, ¿no es cierto?, para una posible focalización o para un análisis de subsidios, el análisis tiene que ser por producto y por segmento de consumo. Hace un rato decíamos, ¿no es cierto?, hay productos que se utilizan en varios segmentos de consumo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos de que hay el diésel 2, ¿no es cierto?, que tiene un volumen de subsidio para el sector automotriz, para el sector eléctrico, para el sector pesquero atunero, y para otras pesquerías, ¿no es cierto? Entonces, claro, si es que se quiere hacer un análisis para una focalización, tiene que ser un análisis no solo por producto, sino por producto y por segmento de consumo. También otra de las cuestiones, el rato de que el gobierno se decida a la eliminación de las gasolinas, bueno, esa no tendría un mayor impacto, ¿no es cierto? Pero si se lanza por el diésel en cambio que tiene efecto inflacionario, ahí sí tendría que buscar la forma de realizar algún tipo de compensación, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta de que también depende mucho del uso que se dé al combustible. ¿A qué me refiero en este sentido? No olvidemos de que en la zona norte del país, ¿no es cierto?, que tiene frontera con Colombia, gran parte de esa frontera es zona de guerrilla, ¿no es cierto? Y esa zona de guerrilla no es que llegue el combustible directamente a ellos. O sea, para ellos es más fácil cruzarse la frontera para consumir el combustible. Entonces, así le quiten el subsidio, ellos van a seguir utilizando. Entonces, depende también el uso que se les dé al combustible. Y también otra de las cuestiones, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a las mesas de diálogo, a las mesas técnicas. No caer en el gobierno que no caer en los errores que cometió el gobierno de Lazo cuando hicieron esas mesas de diálogo, cuando perdió la oportunidad histórica de focalizar los subsidios, porque no olvidemos de que los sectores sociales le estaban exigiendo al gobierno que elimine o que focalice los subsidios a los combustibles, y no aprovechó esa oportunidad histórica. Pero en todo caso, las mesas de diálogo no deben ser como fueron las anteriores, entre solo el gobierno y los sectores de la CONAIE o de Pachacuti, ¿no es cierto? Sino que debe ser mucho más amplio, en la cual deberían estar los distribuidores de combustible, quienes van a ser el instrumento, ¿no es cierto?, donde se va a manejar esta situación, que son los dueños de casa donde van a tener esta implementación.
también a lo que se refiere a la academia, ¿no es cierto? El sector de transporte, o sea, hacerle más amplio para ver cuál misma es la realidad que está viviendo cada uno de los sectores, para sacar algo que se ajuste a la realidad. Pero desde nuestro punto de vista, lo más fácil, lo más factible sería a través de una tarjeta de débito. Ingeniero Miguel Robalín, este tema que le plantea el ingeniero Osvaldo Erazo, que tiene que ver con los subsidios que llegan a grandes empresas, ¿debieran ser revisados? ¿En qué condiciones? ¿Cómo implementar? Totalmente. Mire, cuando llegan las industrias, en el caso de minería, las industrias de minería, que lógicamente ellos, especialmente si son minería subterránea, donde existe mucho más consumo de energía que a nivel de mina abierta, que nosotros llamamos, lógicamente estas industrias se entendería, todas las industrias, petróleo, gas, minería, cuando vienen a invertir o van a invertir a los países, dentro de sus costos ya está considerado justamente lo que es generación, ¿sí? Entonces, aquí hay una parte que no se entiende. Lógicamente, si es que se da un subsidio a una de estas industrias, debería haber fundamentos sumamente fuertes de compensación por parte de estas industrias que se beneficie el Estado. Esa sería una de las razones, y de hecho eso pasó aquí en el país. Recordemos que el 2019, cuando se les dio a varias empresas mineras el subsidio a la electricidad, especialmente, y aparentemente recién el año 2023 se dan cuenta que no han cumplido con los modelos de compensación que ofrecieron o que el gobierno les planteó, y dejaron pasar tanto tiempo, y sin embargo, el gobierno del momento del expresidente Lasso y su cartera de energía estaban un poco reacios a querer retirarlo. Entonces, se entiende que ellos vienen en sus costos operativos, ya está subir un costo real. Es decir, sería absurdo aceptar un plan de inversiones, sea para petróleo, gas o minería, donde cuando usted comienza a revisar el plan de inversiones, ve un costo por kilovatio subsidiado. O sea, ellos tienen que poner los costos reales más. Entonces, por ese lado, totalmente desde mi punto de vista, se tiene que retirar todo lo que significa subsidios en la parte eléctrica y lógicamente también en la parte de combustibles. Si bien es cierto, también en el caso de minería se utiliza muchísimo, especialmente el tema de camiones, si es el tema, y generación también para las plantas de proceso. Eso tiene también que revisarse y desde mi punto de vista no se puede aceptar porque son industrias que tienen que venir con inversión. Es decir, ellos tienen que venir a dejarnos más de lo que se llevan. Y es el mensaje que tenemos que dar. Entonces, de mi punto de vista, eso se tiene que revisar y se tiene que, desde mi punto de vista, revisar para eliminar. O, al revés, si es que se desea mantener con un plazo y, lógicamente, modelos de compensación donde siempre los ecuatorianos seamos los ganadores. En resumen, ingeniero Osvaldo Erazo, ¿cómo lograr sincerar los precios, establecer una fórmula en donde, sin afectar a las clases de menores recursos, focalizando los subsidios, pero sí realizar un proceso de optimización, no solo en el caso del sector industrial, sino quienes pueden pagar los precios internacionales? Además, se debería verificar, ¿no es cierto?, en las empresas que recibieron los subsidios, si en realidad hubo un beneficio para el Estado. O sea, se les dio un subsidio a cambio de qué, ¿no es cierto? Hubo empresas que se les subsidió en las noches el costo de la electricidad a cambio de que generen mayores fuentes de trabajo. Primero habría que verificar si en realidad cumplieron con ese compromiso, ¿no es cierto? Dudo mucho, pero en todo caso habría que verificar. Lo otro, claro, el gobierno puede realizar, pero debería realizar el análisis en una mesa técnica un poco más amplia, en la que estén más los involucrados, en donde se haga un análisis por producto y por segmento de consumo. Este es el momento para que se continúe con la discusión y para que se realice una posible focalización de los subsidios, empezando por las gasolinas, ¿no es cierto? Empezando con las gasolinas y también teniendo un método de compensación. El primer método de compensación sería mejorar la calidad de los combustibles y a los sectores que realmente necesiten. Por ejemplo, el sector del taxismo también puede salir a reclamar, a decir, bueno, yo también, mis costos dependen mucho del precio de las gasolinas y me están subiendo. Claro, se podría analizar, el gobierno podría analizar también un método de compensación.
el gobierno tiene que definir quién va a ser el beneficiario. O sea, esa va a ser un poco la tarea. 50 años de que el país hemos recibido, ¿no es cierto? Y me pongo también en primera persona porque todos a través del gas, del diésel, de las gasolinas, hemos recibido directa o indirectamente los subsidios. Unos subsidios que no cumplieron con sus objetivos de redistribuir la riqueza y que tienen que ser nuevamente planteados, ¿no es cierto? Y la forma más rápida, económica, de aplicación a través de una tarjeta de débito en la cual el gobierno le vaya acreditando mensualmente al beneficiario para la adquisición del combustible. Ingeniero Miguel Robalino, decíamos cómo optimizar, si se decide políticamente ir a la eliminación de los subsidios a los combustibles, focalizando para los sectores menos favorecidos, ¿cómo lograron esta optimización no solo para el sector industrial? La Agencia de Regulación y Control, y voy a dar este dato, la Agencia de Regulación y Control debe ser uno de los puntales que el gobierno debe tener para este diseño de focalización. Y allí también, justamente, a la cabeza de estas áreas tiene que estar gente que conozca muy bien cómo se maneja, porque mire, la Agencia de Regulación y Control, petrolero, minero, eléctrico, ¿sí?, es quien audita, fiscaliza, etcétera, a esta industria. Es decir, para poder controlar temas de frontera, cuando hace 20 años, Petro Comercial de la época, y lo recordará Osvaldo, se instaló la cadena de gasolineras de Petro Comercial, era justamente, especialmente en frontera, era para eso, para poder controlar calidad y cantidad. Y especialmente en fronteras para que no haya la fuga de combustibles, ¿sí? Lamentablemente vino un gobierno que sin ningún criterio técnico, casi abolido con el sistema de la industria de gasolineras de Petroecuador, que eso se debería retomar por dos razones sencillas. Yo escuché a un expresidente cuando dijo, es que nuestra función no es distribuir gasolina. Bueno, totalmente errado, equivocado. Estas industrias... ¿Cuál presidente fue ese, ingeniero Robalino? El presidente Correa. El presidente Correa fue quien planteó cuando decidió que se vendan las gasolineras de Petroecuador, justamente porque dijo que ese no era el negocio, totalmente equivocado. Porque estas industrias se tienen que diversificar. Es decir, si usted ve la marca Chevron, la marca Exxon a nivel mundial en sus estaciones de servicio, primero es porque es un buen negocio. Y segundo, porque la diversificación ayuda especialmente a modelos de control de calidad y cantidad. Entonces, regresando a la pregunta, la Agencia de Regulación y Control tiene una gran función. Y ahí le dejamos el dato a que escuche el presidente Noboa y la Cartera de Energía, que ellos son los que, es más, la Agencia de Regulación y Control es que tiene que desarrollar la política de focalización. El problema es que cuando se llegan a estos cargos, no siquiera se enteran qué función tiene cada uno. Entonces, por un lado, y por otro lado es muy sencillo, todas las estaciones de servicio que están especialmente en la línea de frontera, la que no cumple se le revoca el permiso. Es decir, cuando hay un buen control y se nota que ha contribuido para que nuestro combustible fugue, se revoca el permiso. Esto es importante para el tema de ser un poco más eficientes en controlar el modelo de focalización, por un lado, pero por otro lado, también tenemos que entender que casa adentro, que es el otro tema, como lo planteó Osvaldo, tenemos que comenzar a organizarnos en el tema para poder desarrollar de una manera eficiente y que se vaya demostrando que la focalización que se va dando, el diseño de la focalización va de la mano, justamente, de la mano de que esa compensación va a llegar o va a distribuirse de mejor manera. Pero tenemos que hacerlo obligadamente y yo pienso que los subsidios se caducaron desde mi punto de vista. Es decir, ahora tenemos que tomarlo y lógicamente el gobierno tiene que hacer mesas técnicas, que también estoy de acuerdo, donde el gobierno tiene que sentarse ya con la hoja de ruta. Es decir, la mesa técnica con los grupos sociales tiene que ir para llegar a un consenso, no para que nos impongan o ni impongan. Esto es tema de carácter, Miguel. Y aquí tiene que ir la gente a sentarse a las mesas de gente que sabe. El gobierno del presidente Lazo, recordemos, eran mesas de diálogo donde veíamos sentados a exministros que realmente ni siquiera sabían qué es lo que iba a pasar allí. Y por otro lado, estas mesas técnicas se las maneja. Si usted la maneja con una propuesta ya del gobierno, es decir, usted ya va con el diseño y lo que ahí va a ajustar a más o menos, pero tiene que llegar a un punto donde el plan que el gobierno lo va a implantar
va a ir de la mano justamente de cómo mejorar especialmente ingresos y la economía del país. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece el aporte a este debate sobre qué hacer con los subsidios a los combustibles en medio de grandes necesidades económicas para el Ecuador. Muy amable al ingeniero Osvaldo Erazo y al ingeniero Miguel Robalino. Muchas gracias. Gracias, un saludo cordial. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Osvaldo. Hasta luego, Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre el Plan Maestro de Movilidad en Quito. Invitada la concejal María Fernanda Racines, presidenta de la Comisión de Movilidad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira